pacientes suscriptores de YouTube. Hoy os quiero traer un tipo de radio de galena mejorada con respecto a lo que es el diseño clásico, el diseño que conocemos todos. Por ejemplo, esto sería una radio galena normal que tiene la toma de antena, la toma de tier, la toma de los auriculares, de los cascos, el condensador variable para seleccionar la estación y el detector, en este caso una auténtica piedra de galena a la cual le incide pues este alambre que hay aquí, que se llama el bigote de gato, este mecanismo. Esta es una galena que conseguí hecha ya, incompleta, es decir, por todo el exterior estaba, pero el interior no estaba, no tenía nada dentro, y la completé. Como veis, marzo de 1944, es muy bonita, muy mona, muy compacta, y en el interior lo que le hice simplemente fue la bobina, no tenía ninguna bobina y yo se la hice. Bien, aquí está la bobina y aquí está pues un transistor que le puse para aumentar el rendimiento, un transistor que funciona sin también ninguna pila, tiene que ser de germanio. Pero bueno, esto lo dejaremos para otra ocasión, este tipo de radio con el truco del transistor, que además es conocido por internet si uno busca bien. Y quería comentar que la galena al final no la escuchaba demasiado. No la escuchaba demasiado porque con ella solo podía captar la emisora más potente. Es decir, es una galena poco selectiva y el resto de emisoras lo capto como una jaula de grillos, todas a la vez. Entonces, si quería escuchar otra emisora y no Radio Nacional de España, no podía con esta galena. Antes el programa nocturno de Radio Nacional de España me gustaba mucho, pero cambiaron al locutor, al presentador, al conductor y ya no. Y quería ir a otras cosas por la noche. Entonces esta galena pues se me quedó corta y en mi afán quise encontrar un circuito que fuese muy selectivo, es decir, con capacidad de disociar las emisoras, pero a la vez muy sensible también, que no sacrificase sensibilidad, es decir, la capacidad del aparato de captar emisiones débiles. Bien, ahora voy a dibujar el esquema de una galena normal, pero antes quería enseñaros una cosa que encontré en lo que es la revista Blanco y Negro del ABC. Los que somos aficionados a las radios de galena experimentamos con muchísimos tipos de circuitos diferentes, hacemos 1000 montajes siempre intentando buscar uno mejor. Muchas veces hay montajes complicados que prometen el oro y el moro, pero no tienen el desempeño deseado. En este caso encontré un montaje que me pareció curioso y lo quiero compartir con vosotros porque es el que vamos a ver ahora. Lo primero lo vi aquí, un receptor de galena muy selectivo. Todo esto pertenece a los años 30 y se puede encontrar en la hemeroteca del ABC. Bueno, aquí no os lo voy a leer, pero habla de que un aficionado francés, M. Roger Leclerc, ha ensayado un circuito que nos parece interesante y que ofrecemos hoy a la consideración de los galenistas españoles, es decir, este circuito. Y pone, ¿no?, que este señor francés ha captado una emisora incluso con un altavoz magnético de 2000 ohmios y las demás de manera bastante potente con los cascos y de forma muy selectiva, ¿no? Y aquí está este circuito. Pero luego otro artículo muy parecido y un poco posterior muestra un circuito prácticamente idéntico al que hemos visto antes, pero con la única diferencia de que prescinde de este condensador variable y ya está, el resto es igual.
Entonces ahora vamos a intentar desentrañar su funcionamiento. Yo en las múltiples pruebas que he hecho he descubierto que efectivamente este montaje es válido y además promete, es muy bueno y tiene una efectividad asombrosa. Al menos en mi caso puedo separar casi todas las emisoras y las oigo con una potencia muy agradable. Si queréis saber más cosas técnicas, os recomiendo un libro. Los canales de YouTube están muy bien para compartir estas cosas, ¿no? Y hay muchos vídeos muy buenos de radios de galena, ¿no? Pero yo quería compartir algo diferente, algo que no se encontrase, ¿no? Y me pareció muy interesante. Entonces ahora vamos a ver que el esquema de la galena pues es un esquema bastante simple, consta de una bobina que todos conocemos, ¿no? Casi todos los que hayamos visto una galena, pero los que no, es un arrollamiento de cobre usualmente cilíndrico con una conexión a tierra y una antena. Bien, y esto consta, sigue por aquí hasta lo que llamamos el diodo detector o la piedra de galena, da igual el sentido en el que se coloque. Y aquí ponemos los cascos que han de ser de alta impedancia y mejor los magnéticos, con un condensador fijo intercalado aquí de 2000 picofaradios, es el valor que viene en muchas publicaciones y que yo he visto que es el que mejor funciona, y aquí el condensador variable para captar las emisoras. Bien, esto es para AM, para amplitud modulada. Entonces lo que sucede aquí es muy simple, tenemos una bobina con un condensador variable y esto se llama circuito LC. Y el circuito LC, ¿qué capacidad tiene? L de inductancia bobina y C capacidad del condensador. Pues que si aquí nos llega una onda, una señal, vamos a dibujar una señal de amplitud modulada, imaginemos que está a una frecuencia de 700 kilohercios, pues este circuito lo acordamos, es decir, giramos el condensador variable hasta una determinada capacidad que, junto con la inductancia de esta bobina, ¿qué hacen? Hacen que todas las señales radioeléctricas captadas por la antena circulen por el circuito, por la bobina, hasta la Tierra y se pierdan por aquí, excepto una señal, que es la señal seleccionada. Entonces el circuito tiene una impedancia, una resistencia muy elevada a la señal que hemos seleccionado, es decir, la de 700 kHz. Entonces todas las señales se irán a tierra excepto la de 700 kHz, que no podrá pasar por aquí, sino que circulará en este sentido y pasará a través del diodo detector o la piedra. Y lo que hará este diodo será dejarnos con uno de los con una de las polaridades, la positiva o la negativa de la señal, ya que son dos imágenes espejo, y en AM el audio viene en la cresta, es decir, lo que llamamos envolvente, que es como los pasajeros de un avión, y esto se llama la portadora, que sería como el avión que transporta a los pasajeros a gran distancia y velocidad, pero nosotros nos queremos quedar con los pasajeros, que es decir, la envolvente, y los pasajeros se pondrían de manifiesto tras pasar por este diodo, llegarían a los cascos y oiríamos la voz del locutor o la música. Las señales espurias que pueden estropear la audición se fugan a través de este condensador y no pasan a través de los cascos. Aunque si os soy sincero, no he notado un gran efecto quitando o poniendo este condensador. ¿Y por qué explico todo esto? Explico todo esto porque en el circuito LC, pero que en lugar de estar la bobina y el condensador en paralelo, este sería en paralelo, circuito LC en paralelo, ponemos el circuito LC en serie, la bobina y el condensador en serie, entonces es diferente, es decir, la señal,
la capacidad a la que acordemos, a la que pongamos el condensador variable, hará pasar una única frecuencia, es decir, por ejemplo, la de 700 kHz a través del circuito, mientras que todas las demás estarán bloqueadas. Trabaja, digamos, de una manera diferente o inversa al circuito LC en paralelo. Bien, para el problema que se plantea de la selectividad, porque es, por ejemplo, muy difícil en este tipo de circuitos, no podemos separar la señal de 585 kHz, que corresponde a Radio Nacional de España, de 657 kHz, que es Radio Nacional 5. Estos son frecuencias que tenemos en Madrid, cerca de Madrid. Y entonces, ¿qué sucede? Que unos diseñadores, ¿no? Hay unos circuitos que plantean, ¿no? Pues hacer simplemente una bobina, igual que antes, pero la bobina pues tiene varias tomas y entonces, bueno, esta no serviría. El diodo de germanio o el detector, pues nosotros vamos eligiendo la toma a la que lo conectamos. Bueno, esto va aquí, sigue yendo aquí el condensador variable, siempre actúa sobre toda la bobina, aunque luego el diodo se pueda conectar en diferentes tomas. Entonces, pues el diodo se puede conectar aquí, aquí, aquí o aquí. Esto a juicio del usuario del aparato. Pero esto no resolvía del todo el problema. Luego hay otro circuito, se llama el acoplamiento Tesla, en las publicaciones de la época, que consiste en una bobina, digamos, un primario y un secundario, es decir, un transformador. Esto sería un acople aperiódico. Si ponemos aquí un condensador variable, lo llamamos periódico. Y si ponemos aquí una flecha, quiere decir que podemos variar la posición de las bobinas entre sí. Esto sí es bastante selectivo, pero lo que sucede es que a más selectividad, menos sensibilidad, es decir, logramos disociar las emisoras, pero sacrificamos el volumen, con lo cual no es tan interesante en la mayoría de los casos. Aparte de tener que hacer bobinas móviles, hoy en día no existen piezas que se vendan nuevas, especializadas para eso, con lo cual supone una dificultad añadida. También se hacen combinaciones de este sistema y todo lo que queráis. Hay muchísimas publicaciones, radios que tienen doble diodo para detectar las dos crestas, las dos envolventes y juntarlas y oírlas. También hice montaje de doble diodo. Luego hay otros montajes que se llama galena push-pull, que en YouTube hay, pero yo no lo he montado porque tienen bastante complejidad técnica. Y entonces encontré ese circuito que os he dicho y ahora lo voy a dibujar porque me parece francamente interesante. Otra cosa que influye muchísimo en la audición de la galena, como no tiene pilas, es la calidad de los componentes. Por una parte tenemos el diodo. Esto puede parecer una auténtica tontería, pero entre varios diodos de germanio siempre va a haber uno que funciona mejor. Yo lo he comprobado, siempre hay uno que funciona mejor. Los antiguos son más buenos todavía. Y si son negros, opacos, muy antiguos, mejor. Pero con lo que más, el mejor resultado lo he obtenido, contradiciendo eso sí muchos blogs y muchas cosas de internet, ha sido con la auténtica piedra de galena. Tiene un volumen buenísimo, no comparable al del diodo. Hay que decir también que esta galena es apropiada porque es una galena, digamos, argentada o argentífera, es decir, que tiene incrustaciones de plata, tiene bastante plata y es muy conductora, se oye muy bien. No son caras las galenas, aunque las que están vendidas para poner radio galena quieren robar siempre, pero la galena es una piedra un mineral muy corriente, sulfuro de plomo, bueno, un mineral es una piedra y entonces no es caro. Está la galena. Otra cosa que influye mucho es el tipo de bobina. La bobina tiene una cosa que se llama factor Q o de calidad y ello a más factor de calidad mejor va a separar
vamos a poder separar las frecuencias, ¿no? Están las bobinas cilíndricas, luego las bobinas tienen más factor de calidad cuanto menos resistencia óhmica tenga el alambre de la bobina. En este caso, para las radios de galena se recomienda alambre como mínimo de 0,5 milímetros de grosor. De 0,5 para arriba está bien, menos de 0,5 puede comprometer la calidad de la bobina porque es muy fino para una radio sin pilas y los electrones tienen más dificultad en circular. Se puede usar 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, más de 0,8 ya no lo recomiendo yo. Luego hay bastantes diámetros, se pueden hacer de más diámetro, de menos diámetro. A más diámetro hay que dar menos vueltas a la bobina, a menos diámetro hay que darle más vueltas. Una cosa las bobinas cilíndricas es que hacemos la bobina y arrollamos el alambre cobre alrededor. Entonces, bueno, esto puede estar bien para radios de onda corta, pero al estar el alambre de cobre esmaltado muy juntas, las espiras están juntas entre sí, aunque no en contacto eléctricamente, producen un efecto de condensador o capacidad entre sus espiras. Estas capacidades se van sumando y cuanto mayores sean, pues se compromete la calidad de la bobina. Y para eso surgieron las bobinas de fondo de cesta o nido de abeja, que son bobinas como esta que he hecho yo aquí, que están entrecruzados los cables, y esto lo que hace es suprimir las capacidades parásitas que nos podemos encontrar. Este es otro modelo, como podéis observar, no son iguales, estuve haciendo pruebas, suprimen, y yo he notado en mis radios diferencia. Esta bobina, con estas bobinas funcionan mucho mejor los montajes, bastante mejor. Son fáciles de construir, aunque no lo parezca, son bastante fáciles de construir, y yo estuve animado a hacerlo a raíz de un vídeo de don Ignacio Baquedano que mostraba la reparación de una radio francesa de los años 20 que tenía bobinas así, y había que hacer una réplica, y él enseña muy bien a hacerlas. Es más, yo no las he hecho tan bien como él, tan meticulosamente, pero os recomiendo que visitéis, si no lo conocéis, su canal. Yo, de todas formas, luego os pondré el mandril con lo que las he hecho. Entonces utilizaremos para nuestros montajes estas bobinas. Luego, en cuanto a los condensadores variables, es el tercer componente. Son muy buenos los que son totalmente rígidos, de chapas rígidas, así, separadas por aire, ¿no? Pero son caros, son bastante complicados de encontrar, y yo tengo unos que en lugar de aire pues hay papel y son finitos. Son de menor rendimiento, pero nos va a ir muy bien. Y ahora, ya después de esta parte introductoria, vamos a dibujar el esquema de lo que vamos a montar. Primero quiero presentar los materiales. Bien, aquí tengo una caja de un mazapán navideño a la que le he practicado los agujeros. Entonces por aquí saldrá un condensador variable y por aquí el otro. Una toma de antena, una de tierra y los cascos. No va a haber bobinas móviles. Entonces, bueno, estos son los condensadores variables, unos condensadores de radio MAIMO que conseguí de un montaje de mis tíos. Son de la época, ahora se venden bastante caros, pero son de muy poco rendimiento, pero para estas cositas pues nos vienen muy bien. Además de que, como son planos, pues podemos cerrar la caja sin ningún problema. Además me encantó que fuese redonda, por lo poco usual que es ver galenas redondas, y el color naranja la vi bastante apropiada. Aquí tenemos el otro condensador variable que vamos a utilizar, es decir, dos condensadores variables, un conector, este será para la antena y la tierra, la antena lo pondremos en el rojo, y las dos bobinas que os he dicho. Las bobinas, eso sí, no se deben de influir entre sí, entonces pues las pondremos así separadas. Seguramente intente poner alguna especie de cartón con papel de aluminio, algo entre medias que las separe, aunque son tan débiles, digamos que poca influencia ya tienen de por sí. Siempre habrá algo, pero bastante poca.
y un diodo de germanio que no lo tengo aquí ahora mismo, pero que es un componente muy pequeño, como una resistencia. Y ahora vamos a ver el esquema. Yo lo he hecho de manera experimental con esta galena y funcionó perfectamente. ¿Y cómo es? Pues es como sirve. Tenemos nuestra antena que llega a una bobina, tiene la toma de tierra, pasa al detector, que en este caso vamos a utilizar un diodo. Me gustaría utilizar galena de verdad, pero no sé fabricar, digamos, el bigote de gato y la tacita, y las venden muy caras en internet, con lo cual, pues para eso pongo un diodo y ya está. El condensador fijo y el condensador variable. Y entonces en este momento pues estamos viendo una galena normal. Pero la gran ventaja, lo que le falta al circuito para convertirlo en la super galena, digamos, es esto. Este segundo circuito es el que hace la magia. Bobina y condensador en serie que ponen en conexión la antena o este nodo con la parte de salida del detector que va a los cascos. Bien, la explicación que da en el artículo del periódico, de la revista Blanco y Negro, es la misma en ambos montajes, que son iguales, ¿no? Y vendría a decir algo así como que nosotros seleccionamos una señal de, por ejemplo, de 700 kilohercios con este primer circuito. La señal llega al diodo y la oímos por los cascos. Pero esto no es perfecto. Y como no es perfecto, al lado, acompañando a nuestra señal deseada, pasan un montón de parásitos y sonidos espúreos que lo que hacen al final es atenuar lo que queremos oír. Y entonces aquí entra en juego este circuito. ¿Y qué sucede? Que lo acordamos a una frecuencia tal que todos los parásitos se fugan por aquí, se fugan y no pasan a través de, digamos, los parásitos, digamos, irían en esta dirección. Me tengo que expresar bien, disculpadme, porque es bastante complicado. Yo no soy ingeniero telecomunicación, ingeniero eléctrico, soy un simple aficionado y ni siquiera sé si es del todo correcto, pero parece bastante coherente. La señal que queremos nosotros va en esta dirección y los parásitos también. Los parásitos, como por aquí no pasan del todo, encuentran un camino más fácil los parásitos próximos a 700 kHz de huir por aquí. Pim, 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 huyen por aquí, bajan por aquí y ya no pasan a través del diodo. Y entonces salen por este condensador. Es decir, bajan por aquí, siguen por aquí y se van a tierra. Con lo cual nos dejan liberados la señal deseada para que pase por el diodo y la escuchemos por los cascos. Esa es la explicación que dan, esa es la explicación que yo veo coherente, aunque, como repito, no puedo afirmarlo. Sobre los valores de los componentes, pues yo cuando me quería hacer mi primera galena encontré muy liosos muchos vídeos, yo aprendí radio con libros, más que con YouTube. YouTube es un apoyo, pero por ejemplo los condensadores variables 500 picofaradios está muy bien, 400, 300, solo que entre un valor o 1000, más o menos, que veis que tengan así bastantes chapas. El de cualquier radio de AM sirve. Si son de dos secciones, unís las dos secciones y las usáis juntas para hacer más capacidad. Y las bobinas, pues de un tamaño
tal que así. No hay una ciencia para hacer la inductancia de estas bobinas correcta, con lo cual yo me fío por la intuición y los metros del hilo. Entonces, por ejemplo, os pongo, esta es mi mano y este es el tamaño que tendría la galleta. Esto es un lapicero, un portaminas, pues sería de este tamaño. Pero ya entraremos en detalles constructivos poco después. Y entonces ahora vamos a realizar el montaje y cuando lo tenga montado os lo enseño.